Yo tengo la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Hasta ahí. Porque ya de ahí en adelante da una lista. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar aquí, Señor. De poder abrir tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder, Señor, adorarte, bendecir tu nombre, de poder ofrendar, Señor. Te damos gracias. Y te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes una vez más a poder exponer tu palabra, a aplicar tu palabra, Señor. Primeramente yo, Señor, el que estoy exponiendo tu palabra, y también mis hermanos. Ayúdame. Nos sentimos muy necesitados de ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema es las pruebas en medio del desierto, o la rebelión en medio de la prueba, o la queja en medio de la prueba. Vamos a estar basados en ese tema, en este sermón que vamos a dar el día de hoy. El libro de Números, mis amados hermanos, es el cuarto libro de la Biblia. El libro de Números se le llama un libro dentro del Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? La palabra Pentateuco significa cinco, o teuchos, que se traduce como rollo o pergamino, por lo que Pentateuco significa o quiere decir 5 rollos. Es decir, este libro está dentro de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿por qué este libro de Números se llama Números? Se llama así ya que a Moisés se le dio la orden de hacer un censo, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Se le dio la orden de hacer un censo donde se describe, hermanos, el peregrinaje desde el monte Sinaí hasta llegar al río Jordán, pasando por algunas situaciones no fáciles, situaciones difíciles. ¿Cuál es la estructura de este libro? Bueno, hay varias, ¿verdad? Número 1, vemos aquí la palabra desierto. La palabra desierto en este libro aparece un poco más de 48 veces. Desierto, 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 desierto. Usted ya leyó el libro de Números, pues ya se nombra muchas veces la palabra desierto. Es decir, el libro se centra, repito, en la travesía del desierto desde Egipto hasta el Jordán, o desde Sinaí hasta el Jordán, donde por la rebelión del pueblo de Israel, por las quejas de este pueblo, por las inconformidades de este pueblo, por la murmuración de este pueblo, o por no aceptar la voluntad de Dios, de cómo Dios nos estaba llevando, porque es Dios que nos está llevando de esta manera, ¿verdad que sí? Que es Dios. Este pueblo duró en esa travesía desde Sinaí hasta el Jordán 40 años, donde se supone que deberían durar cerca de 40 días o un poco menos. Números capítulo 32, verso 13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Es decir, hermanos, las quejas, la murmuración, las inconformidades contra Dios, o la rebelión contra Dios, son bien peligrosas, son bien delicadas, es un desafío contra Dios. Y la realidad es que no crecemos cuando tenemos muchas rebeliones, o hay muchas rebeliones en la vida de nosotros, o quejas, más que nada, contra el Señor, de situaciones que a veces nosotros atravesamos, porque usted y yo pasamos pruebas.
¿Verdad que sí? Número 2, ¿cuál es el propósito de este libro? Bueno, los censos y organizarse. Es decir, otro de los propósitos de este libro tiene que ver con el censo, donde las tribus tenían que organizarse, donde Dios quería un pueblo unido y organizado. Pues es la voluntad de Dios, ¿no? Dios quiere un pueblo unido, pero que esté organizado también. Eso lo podemos ver en Números capítulo 1, 2 y 3 y al final también del libro. 3. ¿Qué otro propósito tiene este libro? Otro de los propósitos de este libro es mostrar el poder de Dios y su bondad. Porque aquí vemos mucho el poder de Dios y vemos mucho su bondad. Es decir, este libro nos muestra el poder de Dios, de cómo los mantuvo en un desierto difícil. Pero también vemos la bondad de Dios, hermanos, trayendo provisión a este pueblo en medio de este desierto. Por ejemplo, en Números 11, el Señor les manda codornices hasta que se hartaron. En Números 20 les da agua de la roca. En Números 21 les da la victoria sobre Basán. En Números 9 Dios les da su presencia con la nube sobre el tabernáculo. Y creo que eso a nosotros nos debería de bastar en medio de una prueba. Tener que la presencia de Dios. Amén. 4. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito de este libro es también mostrar una rebelión constante del pueblo y el juicio que vivió por parte del Señor. Es decir, este libro muestra la desobediencia y la rebelión constante de este pueblo. Si usted va a ver rebelión en un libro del pueblo de Israel, lo va a ver aquí en Números. Ejemplo, en Números 11 vemos que este pueblo se cansó del maná y se acordaban de la carne, del pescado y de los pepinos. En Números 12 vemos a María y Aarón murmurando contra Moisés. En número 14, el pueblo se rebela contra el Señor por los 10 espías que no creyeron. Mandaron 12, pero hubo 10 que no creyeron. En número 16 vemos la rebelión de Coret. En número 21 vemos a la serpiente de bronce. Es decir, el Señor, a pesar de darles tanta misericordia y mostrarles su poder, hermanos, lidió con la dureza del corazón de este pueblo. Por decirlo de esa manera. En varias ocasiones lo quiso exterminar, pero por la oración de Moisés y por la misericordia de Dios no lo exterminó por completo. Pero vemos mucha rebelión. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos pasajes que leímos? El del 1 al 4. Vamos a ver cómo nosotros debemos de tratar con las pruebas que pasamos desde el punto de vista de números. ¿Ok? Vamos a ver cómo nosotros debemos de tratar con las pruebas que vivimos desde el punto de vista de números, ya que este pueblo en ese periodo de prueba lo único que hacía es murmurar. Era quejarse y tener una constante rebeldía desde el punto de vista de este libro. Este libro vivió esa prueba, este pueblo vivió esa prueba en el desierto. Bueno, ¿qué hacían ellos, hermanos? Constantemente murmuraban, constantemente se quejaban y constantemente eran rebeldes. Amén. Desde el punto de vista de números. Mire cómo dice el verso 1. ¿Estamos ahí? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Y da la lista. Da la lista. Ahora, una de las cosas, amados hermanos, que vemos en este primer verso es que después de que este pueblo sale de Egipto y está ahí en Sinaí, reciben los 10 mandamientos, reciben la ley, el Señor manda a Moisés a hacer un censo
ya que ellos aquí están a punto ya de partir de Sinaí. Están en Sinaí, pero ya están a punto de partir hacia la conquista de Canaán. Es decir, al parecer ya llevan un poquito más de un año acampando en Sinaí, ya llevan un poquito más de un año recibiendo la ley y los mandamientos, y ahora comenzará esa travesía desde Sinaí hasta el río Jordán, donde se supone que durarán cerca de 40 días o un poquito menos. Más sin embargo, repito, esos 40 días se convirtieron en 40 años. ¿Cuál fue la causa? Porque aquí ya están a punto de partir. ¿Cuál fue la causa? Las quejas, la rebeldía, las murmuraciones, el no aceptar cómo Dios estaba haciendo las cosas. El no aceptar cómo Dios estaba haciendo las cosas. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿Qué es esto, amados hermanos? Que este pueblo está ¿en dónde? En el desierto. Y un desierto, hermano, es un lugar hostil. ¿Quién quiere estar en un desierto? Pues nadie. Los que han pasado por el desierto. En un desierto, hermano, los pastizales son escasos. Un desierto es difícil de atravesar. Un desierto es algo muy complejo de atravesar, y más si traen ganado, familia y niños. Con esto vemos que si Dios no hubiera estado con ellos, este pueblo no hubiera podido atravesar este desierto, hermano. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Lo que te quiero decir es que en esa travesía de ese desierto es donde más se manifestó la bondad de Dios. Aquí, hermano, es donde más se manifestó la bondad de Dios en el Antiguo Testamento. Más sin embargo, también en ese desierto es donde más se manifestó la rebelión de este pueblo. Es decir, si algo mostró este desierto en la vida de este pueblo, es lo que había en sus corazones. Y regularmente, mis hermanos, en medio de una prueba, difícilmente, a veces en ocasiones perduran las pruebas, pues realmente nos muestran lo que hay de verdad en nuestros corazones, hermano. El Deuteronomio capítulo 8 del 2 al 4 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, está hablando el Señor. Dios permite eso. Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Quién es, hermanos? El Señor. Para probarte. ¿Quién prueba? El Señor. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. ¿Quién? El Señor. Y te hizo tener hambre. ¿Quién? El Señor. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué le está diciendo el Señor a este pueblo? Moisés está amonestando a Israel a que no se olviden de aquella prueba que duró 40 años, de la cual tuvieron que haber aprendido algo. Hermanos, de las pruebas tenemos que aprender. De las pruebas tenemos que aprender. Moisés está amonestando a Israel, mostrando que el propósito del cual este pueblo atravesó por ese desierto era para que anduvieran humillados delante de Dios. Dios nos humilla muchas veces, hermano, cuando nos levantamos o nos creemos los que podemos solos y los que creemos que yo aquí. No, hermano, Dios nos humilla. A sus siervos regularmente Dios los humilla para que anden bien humilditos. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cómo le puso el aguijón? Para que no se gloriara. No, pastor, pero yo no soy Pablo. Bueno, tú no eres Pablo, ¿verdad? No, ya no hay apóstoles, pero eres un hijo de Dios. Moisés está molestando a Israel. Mire bien, hermano, mostrando que el propósito del cual este pueblo atravesó por ese desierto era para que anduvieran humillados delante de Dios. Para que este pueblo recordaran que Dios es fiel y sustentador. Y Moisés está amonestando a Israel para que ellos vieran, o el propósito de esto, amados hermanos,
del por qué atravesaron este desierto es para que confiaran y no se olvidaron de Dios y no se olvidaran de Dios. Más sin embargo, por la amonestación que les da Moisés a este pueblo, les deja saber que este pueblo se olvidó de Dios, no anduvieron humillados y no confiaron en Dios y constantemente se rebelaron. Constantemente se rebelaron. Algunos eruditos interpretan que en la Biblia hay dos libros donde hay más rebeliones. Número 1, Números, y número 2, Ezequiel. Mas sin embargo, el libro de los Números gana. Ahí vemos más rebeliones que en cualquier otro libro. Entonces, ¿qué vemos aquí en este primer verso? Vemos que el Señor le habla a Moisés en el desierto, y repito, un desierto es un lugar no fácil de atravesar, por lo que este pueblo, en vez de vivir humillados, repito, constantemente se rebelaban. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando estamos en una prueba nosotros. Cualquier tipo de prueba, con algún hermano espiritualmente, el matrimonio, tenemos que tener cuidado también. Y humillarnos delante del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña la necesidad de estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver cómo está nuestro corazón, ya que, mira, hermano, la rebeldía a la palabra de Dios es una tendencia que constantemente tenemos. Nuestro corazón es engañoso. Todos nos estamos incluyendo. La rebeldía a su palabra es una tendencia que constantemente tenemos, y más si nos descuidamos. Constantemente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que vemos que a Moisés se le manda hacer un censo para contar a todos los varones de 20 años para arriba, para que estén listos. ¿Listos para qué? Bueno, el propósito de este censo era que tenían que estar listos para la guerra. Repito, ¿cuál es el propósito de este censo? El propósito era de que al comenzar en esa dura travesía, hermano, desde Sinaí hasta el Jordán, estos varones de 20 años arriba tendrían que estar listos, preparados, ya que este pueblo iba a tener fuertes desafíos, amados hermanos. Si el pueblo de Israel tendría que estar preparado, y aquí iba a enfrentar duras oposiciones, el pueblo de Israel tenía que estar preparado, y aquí iba a enfrentar fuertes desafíos, el pueblo de Israel tendría que estar preparado, y aquí iba a enfrentar duras luchas, y tendrían que estar listos. Ese es el propósito de este censo. Ya van a salir, ahora tienen que estar listos porque van a enfrentar duros desafíos. Ahora, aparte de la orden de este censo que era contar a aquellos varones que podían ir a la guerra, este campamento del pueblo de Israel tendrían que estar situados alrededor del tabernáculo. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Lo estudiamos en Éxodo. Es decir, la orden era que el centro de este pueblo fuera el tabernáculo. Con esto vemos, mis amados hermanos, que en esa dura travesía y duros desafíos que iban a enfrentar, para que ellos lo pudieran pasar, era necesario que el Señor estuviera en el centro de sus vidas. Y así es lo mismo con nosotros. Si el Señor no está en el centro de nuestras vidas, difícilmente vamos a pasar las pruebas. Difícilmente. Pruebas de enfermedad, pruebas matrimoniales, pruebas de cualquier índole. Es necesario que el Señor esté en medio de nosotros para poder pasar estas pruebas, hermanos. Pues, ¿qué vemos aquí? Número 1, vemos que este pueblo se está organizando. 2, vemos que este pueblo se está organizando para saber cuántos pueden ir a la guerra, ya que van a enfrentar duros desafíos, hermanos. Usted y yo enfrentamos desafíos en la vida cristiana. 3, vemos que este pueblo tenía que estar acampando alrededor del tabernáculo, enseñándonos que el centro de todo tiene que ser el Señor. Y 4, vemos que este pueblo iba a ser guiado por el Señor con una columna de fuego en la noche y con una columna de nube en el día. Ahora, a pesar, hermano, de que este pueblo iba a enfrentar grandes desafíos para la conquista de Canaán, el pueblo en esa travesía mostró algo con lo que batallamos constantemente. ¿Ya están listos para ir? El Señor está con ellos. Ya se contaron aquellos que pueden ir a la guerra. Mas, sin embargo,
En esa travesía el pueblo mostró algo con lo que batallamos también nosotros constantemente. ¿Qué? ¿Con qué batallamos, hermanos? Con nuestro corazón. Con la rebeldía a la palabra de Dios. Pregunta: ¿batallamos con la rebeldía a su palabra, hermanos? ¿Batallamos con eso? ¿Sí, sí o no? Jóvenes, ¿batallan con la rebeldía ustedes? Un joven sincero dijo que sí, mire. Los hermanos dicen que no, pero los jóvenes que sí. Hermano, la realidad es que todos batallamos. Todos. Usted, yo, todos batallamos. Nuestro corazón está inclinado a las cosas malas. Hermanas, ¿batallan ustedes con obedecer la palabra? Hermanos, ¿batallamos nosotros? ¿Batallamos, hermanos? Claro que sí. Ahora, mire cómo batallaron con la rebeldía. Números capítulo 10, versículo 11. Vamos a Números capítulo 10, versículo 11. Cuando tenga me dice un amén. ¿Lo tiene? En el año segundo, en el mes... ¿Estamos ahí? Fíjense con lo que batallaron, En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Es decir, después de que se organizaron, donde Moisés censó al pueblo y donde el centro de ellos sería el tabernáculo, que es la presencia de Dios, al parecer 20 días después la nube se levanta, hermano, porque usted si lee cuidadosamente y chequea las fechas, la nube se levanta del tabernáculo, y cuando la nube se levanta del tabernáculo, esa era una señal de que era hora de desinstalar el tabernáculo y partir hacia donde la nube los iba a llevar. ¿Qué vemos aquí? Vemos que ellos iban a ser guiados por la nube, o sea, por Dios usando la nube. Es decir, donde la nube parara, ellos tendrían que parar. ¿Sí o no, hermanos? Y mientras la nube no parara, ellos tendrían que avanzar. Y si ellos se cansaban, no, tendrían que caminar. Vamos a agarrar un break. No, tienes que caminar, porque la nube va avanzando. ¿Qué es esto? Esto es que Dios a través de la nube mandaba. Esto es que Dios a través de la nube los guiaba. Esto es que Dios a través de la nube les decía paren y tendrían que parar. Esto es que Dios a través de la nube les decía avancen y ellos tendrían que avanzar. Así era. Nada de que vas caminando y vamos a agarrar 2 horas, 3 horas, 5 horas, un día de descanso, de break. No, tendrían que avanzar. Porque así era. Se levantaba la nube y la nube los guiaba y ellos tenían que desinstalar el tabernáculo y tenían que caminar, hermanos. Hasta que la nube se detuviera, ahí tendrían que parar y descansar. Ahora, todo esto, mis hermanos, a este pueblo les molestaba mucho. Mucho les molestaba. En su humanidad todo esto les molestaba mucho. Y en esa molestia constantemente se rebelaban y le echaban la culpa a Moisés. Se enojaban, se molestaban. ¿Por qué se molestaban? Porque este pueblo no estaba acostumbrado a sujetarse a la palabra. Este pueblo no estaba acostumbrado a andar en un desierto, no estaba acostumbrado a andar en ese tipo de situaciones. Se quejaban, murmuraban, se rebelaban, ya que ahora tendrían que parar y avanzar cuando Dios les mostraba a través de la nube. Ya no era como ellos querían, era como Dios les decía. Y eso les causaba molestia. Repito, un desierto era algo difícil de atravesar. Pero lo más importante es que Dios estaba con ellos. Entonces todo esto, hermano,
Y ahorita se lo voy a mostrar con la palabra. Eso a ellos les molestaba bastante. Y en esa molestia ellos se quejaban, ellos murmuraban, ellos se rebelaban en cómo Dios estaba haciendo las cosas. Pastor, pero ¿cómo sabe que murmuraban y se quejaban? Números 10 del verso 35 al 36. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, mire, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué es esto, hermano? Esto es que cuando la nube se levantaba y avanzaba, el pueblo tendría que avanzar, y mientras avanzaba, Moisés oraba. Moisés oraba. Como decir, vamos en un desierto y si nos salen enemigos, Señor, guárdanos. Moisés oraba por ellos. Mas, sin embargo, en esa travesía rumbo a Parán, a pesar de que Moisés oraba por ellos, para que el Señor los guardara, en esa travesía hubo muchas rebeliones. Ejemplo, cuando el Señor le mandó codornices, se las mandó ya que este pueblo se había cansado del maná. Porque aquí nosotros leemos el texto rapidito que llegaron a Parán, pero no, hermano, hubo un lapso ahí de días, donde en ese lapso hubo rebeliones. Y mientras se levantaba la nube y caminaban, este pueblo iba quejándose, este pueblo iba murmurando. ¡Ay, qué desierto! ¡Ay, nos acordamos de los pepinos! ¡Ay, qué calor! Mientras ellos caminaban, Moisés estaba orando por ellos. Ejemplo, cuando el Señor les mandó codornices, se las mandó ya que este pueblo se había cansado del maná. Números 11 del 5 al 6. Mira lo que decían mientras iban caminando. Nos acordamos del pescado que comías en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los sacos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pregunta, ¿iban murmurando? Sí. ¿Iban quejándose? Sí. ¿Iban queriéndose rebelar? Sí. Que es el Señor los guiaba en la nube, que es a Moisés iba orando por ellos. Este pueblo, ¿cómo se queja? ¿Qué es el pueblo? Se quejaba. La versión Palabra de Dios para Todos dice, ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo extrañamos el pescado gratis que comíamos en Egipto? Y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora estamos cansados de comer siempre lo mismo. Todo lo que hay es este maná. Pregunta, ¿qué comían? ¿Qué comían, hermanos? Maná. ¿Tenían hambre? No tenían hambre. No tenían hambre. Pues tenían maná, comían maná y se llenaban. No, estaban cansados del maná. Pero no tenían hambre. Dice, ahora estamos cansados de comer siempre lo mismo. Todo lo que hay es este maná, repito. ¿Qué comían? Maná. ¿Tenían hambre? No tenían hambre, hermanos. ¿Qué tenían? Tenían un mal antojo. Porque el maná les quitaba el hambre, pero se habían cansado del maná. ¿Qué tenían ellos, mis hermanos? Un mal antojo. ¿Qué nos dice esto, mi hermanito? Esto nos habla de una cierta sensualidad que tenían ellos, donde comenzaron a extrañar Egipto. Hermano, sentir antojo por las cosas del mundo traerá una dura reprensión de parte del Señor, ya que este pueblo recibió como juicio algo que ellos pidieron. Ellos no tenían hambre porque el maná que comían los llenaba. Simplemente estaban cansados. Es
Esa carne que pidieron les vino acompañada por juicio, tanto que en esa mortandad que les vino al pueblo le llamaron la muerte de los codiciosos. Eso lo puede ver en Números capítulo 11 del verso 33 al 35. Dice ahí, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La versión Palabra de Dios para Todos en ese verso le llaman sitio de las tumbas de glotonería. ¿Tenían hambre entonces? No tenían hambre, eran codiciosos. Repito, la versión Palabra de Dios para Todos, a ese verso le llaman sitio de las tumbas de glotonería, porque ahí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer nada más. La versión lenguaje actual, en ese verso le llaman tumbas de apepito, porque ahí el pueblo enterró a los que solo pensaban en comer. Y así iban, quejándose, murmurando. Se habían cansado del maná. Ahora, después de ese juicio, ¿las cosas cambiaron? No, siguió peor. Números capítulo 12 del 1 al 2. Números capítulo 12 del 1 al 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decían. Hermanos, ¿qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Estos son celos. Celos donde muchas veces alguien no te hace nada. Dice, celos donde muchas veces alguien no te hace nada, pero en ocasiones alguien puede caer en celos, como decir: tal hermano, tal hermana no me cae. Y le preguntas: ¿y qué te he hecho? No me he hecho nada, pero pues algo no me cuadra, como que no me cae. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y examinarnos. Pregunta: ¿qué estaban criticando Aarón y María? Estaban criticando a la mujer de Moisés, que era cosita. Mas sin embargo, después dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por ellos? Es decir, el tema realmente no era la esposa. El tema era porque el Señor había llamado a Moisés a servirle. ¿Qué aprendemos de esto? Porque muchos toman este verso, ¿verdad? No critiquen al pastor, porque te puede caer lepra. No toquen al ungido. ¿Qué aprendemos de esto? No es eso, hermano. No critiques al pastor. No me critiquen tampoco. ¿Qué aprendemos de esto? Mire bien. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote murmurando. El sumo sacerdote, ¿qué? Murmurando. El sumo sacerdote criticando. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que el pecado no respeta rangos espirituales. Amén. Hermano, no importa quién. Si es el pastor, si es el hermano que predica, si es alguien que tiene mucho conocimiento bíblico, si es alguien que canta, si es alguien que... No importa quién. Si se descuida, peca. No importa quién. Si nos descuidamos, pecamos. Porque él era el sumo sacerdote. Ahora, nosotros sabemos lo que pasó con María, ¿verdad? ¿Verdad? Lo tuvieron que sacar del campamento. Ahora, a pesar de que esto sucedió, ¿aprendieron la lección? No. ¿Por qué?
porque batallamos con la rebeldía. Números 13. Dice, Números 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Mandó 12. ¿Qué vemos aquí? Vemos, hermanos, que ya están aquí en Parán. Ya están cerca de la conquista de Canaán, de conquista de la tierra. Más sin embargo, de los 12 espías, 10 regresaron pesimistas, acobardados, cero confianza en Dios y con el propósito de desanimar al pueblo. Como decir, es imposible que conquistemos ya que ya están los hijos de Anac. Miren lo que dijeron, Números 14:4. Números 14:4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Y volvámonos a Egipto. Como decir, Moisés, tú quítate. Como decir, todo lo que ha hecho el Señor hasta aquí poco me interesa. Y así hay cristianos, hermanos. ¿Qué es esto, hermano? Un corazón rebelde. Hermano, ¿usted ha dicho alguna vez, hay tantos problemas en la iglesia, mejor el mundo? ¿Ha dicho eso? Rebelde. Rebeldía. ¿Ha dicho eso? Esas miradas. Mejor a Egipto. Rebelde. Así es. Qué predicación, ¿verdad? ¿Qué pasó con estos que se acobardaron, hermanos? El Señor los mató. El Señor los mató. Porque Dios no se queda, de Dios nadie se burla. Dios no se queda con los brazos cruzados. Con que te vas a burlar. Mira lo que dice Números 14:36. ¿Tiene? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. El Señor los mató, hermanos. Con que te quieres ir al mundo. Ok. Porque a veces así pasa. Hay tantos problemas. Mejor ya no voy. Me voy al mundo. Cuidado. Dios no puede ser burlado. Estamos aquí por Cristo. Amén. Pregunta, después de esto el pueblo de Israel cambió. No, ¿por qué? Porque la rebelión está en el corazón. Más adelante vemos en Números 16 la rebelión de Coret. Más adelante en Números 21 vemos la serpiente de bronce. Más adelante en Números 25 vemos que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y los llevaron a servir a Baal-peor, hasta que esa generación murió vagando por 40 años. Ahora, si usted lee todo el libro de Números, va a ver que este libro comienza con un censo y termina con otro censo. Así empieza, comienza con un censo y termina con otro censo. ¿Por qué? Porque todos aquellos murmuradores, criticones, rebeldes, murieron en el desierto y ahora a los hijos les toca poseer la tierra prometida. Desafiar a Dios, hermano, no es buena idea. No es buena idea. Somos criaturas nosotros. Somos barro nosotros.
Así de que sirvamos al Señor, hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Número 1. El libro de Números vemos siempre la presencia de Dios. Aquí usted va a ver siempre la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Usted va a ver siempre la presencia de Dios. En la columna de fuego en la noche, en la columna de nube en el día, en el tabernáculo, en el arca. Siempre usted va a ver aquí la presencia de Dios. ¡Qué misericordia de Dios! 2. En el libro de Números vemos que Dios cumple sus promesas a pesar de la rebeldía de su pueblo. Porque Él cumple lo que Él dice, 3. En este libro de Números vemos que Dios cumple sus promesas porque lo que cumple es su palabra. Es su palabra. 4. En este libro de Números nos enseña la providencia del Señor, donde vemos el amor paciente de Dios, hermanos. Aquí vemos el amor paciente de Dios, donde los cuidó, los alimentó, los sustentó y los soportó. 5. En este libro de Números nos enseña la importancia de la oración, ya que Moisés constantemente oraba por el pueblo. 6. Y en este libro de Números nos enseña de que somos simplemente, hermanos, peregrinos nosotros y criaturas débiles. Y 7. En este libro nos enseña de tener cuidado, que cuando andemos en pruebas, hermanos, no murmuremos, no critiquemos, ya que Dios todo escucha.